Aquí vamos. Muy buenas tardes a todos. Los saluda su servidor y amigo José Daniel López Barrientos desde la Universidad de Anáhuac, México. Me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto saludar asimismo a nuestro expositor del día de hoy. Se trata del licenciado Esteban de Elizalde Hidrogo, quien además de ser científico de datos en Santander, México, bueno, pues él también está estudiando la maestría en estadística de la Universidad Anáhuac, México. Esteban estudió una licenciatura en economía en la ESE, en la Escuela Superior de Economía en el Poli, y bueno, pues tras obtener sus primeros años de experiencia profesional, decidió darle su confianza a esta universidad, a esta casa de estudios. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida. La charla que Esteban nos va a presentar se llama Comprendiendo la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado y el aprendizaje profundo. Se trata de una introducción simplificada. Entonces, bueno, sin más, Esteban, pues adelante, puedes compartir tu pantalla con nosotros. Aquí estamos escuchándote. Bienvenido. Vale. Este, Ustedes me dicen cuando puedan observar ya mi pantalla. Ya podemos, adelante. Vale, nada más voy a incrementar. Ahí está. Listo. Bueno, ¿de qué surge esto? Básicamente, en mi entorno, regularmente he visto que ya este tema de la inteligencia artificial, con todo esto de ChatGPT, por ejemplo, y demás inteligencias artificiales, ha llegado a revolucionar toda la forma en la que vivimos de manera cotidiana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no llega a un entorno como tal en específico, sino que llega de manera masiva a todos nuestros hogares. De hecho, ya lo había estado haciendo, pero creo que lo está haciendo ahora de una manera más explícita. Entonces, lo que intento o lo que voy a intentar hacer justo con esta presentación es generar una visión de qué trata todo esto a muy alto nivel para que una persona que precisamente no esté estudiando este tipo de ciencias, este tipo de materias, pues pueda comprender de alguna manera a muy alto nivel de qué tratan, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, voy a iniciar la presentación. Y bueno, esto se compone principalmente de tres grandes rubros, que es la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. La inteligencia artificial pretende generar tareas de tal forma que antes eran generadas por personas o simplemente necesitaban forzosamente una persona para ser realizada, pero que ahora justamente con las máquinas lo que pretendemos es de que éstas hagan las mismas tareas, pero incluso de mejor manera, más eficiente y más precisas. El Machine Learning pues, nos permite generar conocimiento técnicamente, las máquinas están aprendiendo de los datos y el Deep Learning es una subcategoría del Machine Learning, pero de una manera un poco más compleja. Logra generar, este, digamos, inteligencia de una manera más compleja que ahorita lo vamos a explicar con mayor detalle. Y bueno, aquí hay un pequeño párrafo que ahora sí que me gustaría empezar. Dice, todo comienza con los datos, los algoritmos matemáticos procesan esos datos y aunque el resultado a veces parezca magia, todo se basa en principios lógicos y matemáticos. Precisamente antes de que fuera este boom por ahí de los años 1950, pues ya se tenían explorados ya se estaban comenzando con estos temas, pero ¿qué pasaba? Que las computadoras no nos daban para lograr procesar toda esta información, ni siquiera guardarla, ¿no? Entonces, a partir de que ya podemos guardar de una manera más eficiente la información y de diferentes
formas. Entonces, ya las empresas se han dado cuenta que esto es muy valioso y desde ahí comienza todo, ¿no? Desde el momento en el que nosotros ya podemos guardar información de manera masiva. Entonces, el proceso es ese. El proceso inicia con la captura de información de la forma que sea, pero que termine, claro, en un ordenador. Almacenamos esa información, luego le damos estructura a los datos y posteriormente procedemos a utilizarlos y aplicar los algoritmos, ¿no? Entonces, eh, nada comienza de la nada, todos, absolutamente todos los algoritmos reciben información que se va a procesar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día regalamos mucho de nuestra información o capturamos de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando estamos interactuando con YouTube, cuando estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, los likes, por ejemplo, el ver algún video, reproducir música, todo ese tipo de acciones recaba información. Por ejemplo, una canción pudiera recabar cuántas veces la han escuchado, en dónde la han escuchado, por ejemplo, los likes, en qué parte ha sido, digamos, mayor el número de likes, qué tipo de público le ha dado likes, y todo esto termina en vectores, que es básicamente el cuadro que estoy mostrando aquí, ¿no? Este es como una base de datos. Aquí nada más de manera ejemplificada, vemos que X1, X2 a XN va a guardar esa información, esos likes, esos números de vistas y demás características. En el caso de personas pudieran guardar, por ejemplo, la edad, el estado civil, de todo tipo, ¿no? Incluso podemos guardar fechas, también otro tipo de variables, ¿no? Este, bueno, ¿y qué es lo que va a ver la computadora? ¿O qué va a ver el algoritmo, más bien? Pues básicamente lo que van a ver son vectores. Aquí en esta imagen empiezo con una persona en la cual vamos a registrarla, digamos, en una base de datos. Entonces empezamos a registrar su edad, el peso y demás características, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos graficar lo que es la edad en relación al peso, pues en el eje X y en el eje Y pudiéramos hacerlo, ¿no? Con un, ahora sí que como se observa en la siguiente imagen, esta persona sería un punto, es decir, un vector, apuntando justamente aquí al circulito rojo, y si agregáramos alguna característica adicional, veríamos que la gráfica ya tiene tres dimensiones, ¿no? Y esto es algo similar con el número de registros y si tuviéramos más personas, como se puede observar en la parte de un lado. Esa nube de puntos sería, por ejemplo, todos los registros diferentes de las personas, ¿no? Todo lo asociado a estas personas y toda la información asociada que capturamos. Ya si le agregamos una dimensión más a este número de registros mayor, pues veríamos que se ve de la siguiente manera. Va a llegar un punto en donde todas estas observaciones, todas estas variables no las vamos a poder observar. Tal vez de manera visual nosotros no, pero los algoritmos sí. Y regularmente esto sucede para qué guardamos información, para analizarla y después generar algún tipo de solución, ¿no? Realmente creo que todo en esta vida son problemas y soluciones. Y precisamente los algoritmos están enfocados a diferentes tipos de soluciones. Voy a empezar con lo que es el Machine Learning. Aquí en esta parte podemos observar que hay una variedad de algoritmos muy grande, pero se pueden clasificar en los siguientes: no supervisado, supervisado y reforzado. Aquí es donde el científico de datos pues va con base en su expertise, sus conocimientos y experiencia en el campo que se esté analizando, pues va a decidir cuál es el mejor, ¿no? Para utilizar. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de estos? Pues los supervisados, tienes una etiqueta, ¿no? Sabes qué es lo que quieres, cuál es el problema que quieres abordar. El no supervisado puedes dejar que el algoritmo, digamos, observe diferentes características de los datos por sí mismos, y el aprendizaje supervisado, pues básicamente es cuando
bueno, cuando lo utilizamos cuando queremos más que nada que se tomen decisiones acertadas o con base en, digamos, más que nada en tiempo real, ¿no? En un entorno dinámico. ¿A qué me refiero? A que el algoritmo va a avanzar dependiendo el área en el que se encuentre, va a recibir una recompensa o una penalización dependiendo cada movimiento y entonces va a empezar a volver a, digamos, a tomar otra decisión con base en las recompensas. ¿Cómo los podemos utilizar? Hay diferentes formas. O sea, por ejemplo, los supervisados, si quisiéramos generar un score crediticio, pudiera ser en el caso de que querramos detectar a los clientes que no, que van a dejar de pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la etiqueta es la persona que va a dejar de pagar y justamente desde ahí, de esas etiquetas, es también de donde va a aprender el algoritmo. Podemos generar diferentes algoritmos y también para diferentes estrategias, como lo comentaba, por ejemplo, recomendación de productos. Podríamos tener una serie de productos y saber cuál va a comprar el cliente. Por ejemplo, algo que también se hace hoy en día es pronóstico de los cajeros automáticos para que estos no se queden sin dinero, diagnósticos incluso, o algunas, por ejemplo, fuga de clientes y demás ejemplos. El no supervisado, por ejemplo, podemos segmentar a los clientes, podemos reducir la dimensión de las variables, podemos generar recomendadores con base en las características de las personas sin en un principio etiquetarlas, ¿no? Simplemente dejar que el algoritmo los agrupe de tal forma que las características sean similares y pues ya ofrecer algún producto ad hoc, ¿no? Y por refuerzo, pues, por ejemplo, en logística, para que encuentre el mejor camino en los videojuegos, para que el algoritmo logre las mejores puntuaciones, sea muy eficiente, robótica para tareas específicas, conducción automática y demás ejemplos. Ahora, en las siguientes slides vamos a ver cómo esto funciona de igual manera a grandes rasgos. Por ejemplo, empezamos con el caso de los algoritmos supervisados. Aquí estoy poniendo dos casos de uso, uno en donde utilizamos un random forest, que básicamente lo que está haciendo el random forest es tomar estas variables, generar diferentes árboles de decisión y al final hay maneras de que el algoritmo tome una decisión para clasificar, ya sea que por voto mayoritario, por promedios, etcétera, dependiendo, ahora sí que lo que se elija. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? En el ejemplo vemos que hay cuatro árboles de decisión. Pudiera ser que el cliente, digamos, en el caso de algún historial de compras, aquí estoy poniendo un ejemplo, dice, utilizando datos como el historial de compras, edad de ingresos, podemos identificar la mejor opción para un producto. Digamos que el cliente va, no sé, querramos que compre videojuegos, ¿no? Entonces vemos las características, por ejemplo, el árbol lo va a empezar a dividir entre, no sé, la edad, los ingresos, el estado civil, etcétera, y va a tomar, digamos que un ponderado de todos esos árboles de decisión para darte una probabilidad, en este caso, de que el cliente adquiera ese producto o no. Y tenemos otra variedad de algoritmos donde toman muestras de manera aleatoria, generan como un modelo y se va partiendo esa base de datos que ya tenemos en diferentes sets de datos, donde también se generan por dentro, digamos, árboles de decisión, algún otro algoritmo, que al final nos da como un resultado, en este caso la probabilidad, ¿no? Eh, Puede ser también una regresión. Aquí pongo un ejemplo que es bastante popular, en el cual se pretende pronosticar el precio de las casas y aquí pongo en el eje X, por ejemplo, los metros cuadrados y el precio. Vemos que a medida de que los metros cuadrados aumentan, el precio también aumenta. Entonces, aquí podemos ver una recta en medio, que básicamente sería la intención de la regresión lineal, la recta que mejor ajusta a la nube de puntos. Y
poder tener una idea de aproximadamente cuánto en promedio pudiera valer nuestra casa. Al final, si nosotros agregamos más variables, que serían más vectores, pues tendríamos no una línea de puntos, sino algo todavía más complejo, como la siguiente imagen que se observa aquí, donde ya tendríamos este, tres dimensiones. En el caso de los no supervisados, por ejemplo, pudieran ser diferentes números, diferentes pacientes con reacciones, ¿no? A algún medicamento. Entonces pudiéramos capturar, como les mencionaba, la edad, la cantidad de medicamento que se tomó, el tipo de reacción, etcétera, y al final de cuentas no queremos algo en específico, simplemente queremos explorar las reacciones, ¿no? Igual esta 9 puntos pudiera decirnos al final qué tipo o en qué magnitud reaccionó el cliente ya cuando tomamos esos grupos y develamos las características con análisis descriptivos. De igual manera, pudiera ser, por ejemplo, algún clúster jerárquico, ¿no? En donde pudiéramos poner las características de los atletas, después analizarlas y ver si esos atletas del grupo color azul o el anaranjado dieron mejores resultados o no, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de los no supervisados y los de por refuerzo, pues básicamente era como les comentaba, lo ponemos el objetivo en algún entorno en el cual va a empezar a interactuar y va a recibir recompensas con base en su interacción y en cada movimiento. Uno de los ejemplos más populares es que este algoritmo, en el caso ya más sofisticado, como por ejemplo aquí podemos encontrar que hay subsegmentos o digamos diferentes algoritmos que se basan en lo mismo. Por ejemplo, el Q-Learning es el más simple, seguido de Deep Q-Learning, que por ejemplo ya utiliza redes neuronales para poder resolver este tipo de problemas. Un ejemplo que pongo aquí en la parte de abajo es de que pudieran jugar ajedrez, pudieran jugar videojuegos. Hay un caso muy famoso en el que en un juego de mesa el algoritmo logra ganarle al campeón de mesa, ahora sí que sin necesidad de tener un entrenamiento previo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de el machine learning y el deep learning? Aquí empezamos con el siguiente concepto. Pues básicamente el deep learning es un subconjunto del machine learning, solamente que este es más sofisticado. ¿A qué me refiero? Que para resolver las problemáticas o cualquier caso de uso que queramos hacer, pues ya utiliza redes neuronales y los otros están más basados como en algoritmos incluso posiblemente más sencillos, como una regresión lineal, incluso un árbol de decisión y demás, ¿no? Entonces, el deep learning también puede ser supervisado, puede ser no supervisado, puede ser reforzado, pero la característica principal es justo las redes neuronales, ¿no? Y ahora vamos a explicar básicamente cuál es la diferencia de este algoritmo respecto a los otros. En el ejemplo anterior veíamos que para clasificar el caso del cliente que deja de pagar para un score crediticio, dividíamos en árboles de decisión o podíamos dividirlos mediante una regresión, incluso una regresión lineal, y también pudiera ser clusterización. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos algoritmos, pues básicamente lo que hacen es que los inputs, pues ya tienen diferentes capas que precisamente se llama una red neuronal porque tiene o hace alusión a las funciones de la neurona, recibe, procesa la información y saca alguna conclusión, ¿no? En este caso, vemos a manera de ejemplo que le queremos decir al algoritmo, ¿sabes qué? Este es un perro, ¿no? Entonces, como habíamos explicado anteriormente, nada funciona si no introducimos los datos ad hoc a lo que se necesita. Entonces, básicamente lo que estaremos teniendo aquí es de que esta imagen entraría en forma de vectores y estos vectores estarían siendo los que procesan ya la red neuronal. Aquí, a manera de ejemplo,
vemos que la capa uno no sé, identifica los bordes. La capa 3 identifica combinaciones de bordes. Esta imagen la tomé, me pareció muy buena. Y al final también la capa 4 identifica características, ¿no? Entonces aquí lo que quiere decir es de que cada una de estas capas le podemos poner las capas que sean necesarias, simplemente que cada una de estas neuronas va a generar cálculos, los cuales pues se van a hacer todavía más pesados para la ejecución de la máquina, pero logran capturar o aprender de mejor manera todo esto, toda esta información que le estamos dando para al final regresarnos un resultado más preciso. ¿Y por qué son tan potentes o por qué son, digamos, por qué dan mejores resultados y por qué se utilizan principalmente en el deep learning? Justo porque nuestra realidad es muy compleja, ¿no? Acá, en el ejemplo principal poníamos a una serie de personas, una cantidad de personas que tenían, en las cuales estamos graficando la edad y el peso, pero la realidad es de que eh, ya cuando generamos o vemos diferentes casos, pues la realidad no se comporta como algo lineal, ¿no? O sea, que podamos simplemente dividir ya, que es el caso de aquí abajo, pudiéramos dividir entre buenos pagadores y malos pagadores con tan solo una línea recta en medio, ¿no? Pero las redes neuronales tienen funciones que nos permiten movernos de diferentes maneras dentro ahora sí que de esta información, como por ejemplo aquí, en la imagen que tenemos en la parte de abajo, pues vemos que no es una relación lineal si fuera un eje X y un eje Y, ¿no? Respecto a lo que queremos clasificar, el color azul y el color naranja. De igual manera, en la parte de arriba vemos que hay casos en los cuales no pudiéramos clasificar con una línea recta. Entonces, lo que hacen por dentro estos algoritmos es de que vamos agregando herramientas que nos permiten movernos de mejor manera y al final también al regresar digamos, un resultado, estos algoritmos pueden regresarse para analizar si están comprendiendo bien los resultados, es decir, que arrojan el resultado y pueden volver a regresarse para ajustar esos pesos de cada una de las neuronas para aprender mejor y volver a procesar la información, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la inteligencia artificial, pues por dentro tiene todos estos algoritmos de machine learning, ¿no? Que es principalmente pues las redes neuronales, en donde esta parte del machine learning, pues vemos que también hay clasificaciones, es decir, que eh, hay diferentes tipos o versiones, digamos, de las redes neuronales para cada tipo de ejercicio o problema que queramos resolver. Por ejemplo, las redes convolucionales pues, se dedican más a la clasificación de objetos. Las secuenciales se utilizan más para lo que es, por poner un ejemplo, la traducción, ¿no? de idiomas. Generativas son precisamente son las que nos devuelven algún tipo de imagen que tú le puedes poner, quiero algún sol con estrellas y un mar en el fondo, y entonces ellas lo van a generar. Y los transformers, que básicamente son igual redes neuronales que pueden tomar la información de una manera más sofisticada y de tal forma de que ahora por ejemplo, con ChatGPT, no solamente te comprende, sino también te puede dar algún resultado, que en este caso se le llama inteligencia artificial generativa. En los casos anteriores también podemos clasificar la inteligencia artificial como no generativa y generativa. En este caso simplemente nos están regresando probabilidades, grupos o algún tipo de acción. Y lo que es, por ejemplo, ChatGPT, o ¿cómo se llama? Las generativas adversas, pues ya nos están dando algún resultado. Entonces, en conclusión,
técnicamente todo esto, ay, perdón, estoy yendo hacia atrás. Técnicamente sí, la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning funcionan de manera conjunta. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial toma los algoritmos del machine learning, ya sean en este caso los más sofisticados y todo dependiendo a lo que queramos resolver, a la problemática que queramos abordar, para que las máquinas por sí solas puedan ejercer alguna función que antes las personas o que regularmente con personas se pudiera resolver, ¿no? O sea, por ejemplo, detectar algún tipo de rostro, hacer alguna traducción en tiempo real, jugar algún videojuego, como lo mencionábamos anteriormente. Ahora, pues simplemente la inteligencia artificial utiliza estos algoritmos de machine learning para poder actuar. Y todo esto gracias a que hoy en día, pues tenemos la información necesaria que requieren estos algoritmos, la potencia de las computadoras necesarias que también requieren estos algoritmos, que cada vez generamos algo más complejo, pues van a requerir mayor potencia computacional. Por el momento, algo que se está generando y que creo yo es bastante, bueno, no creo yo, realmente es muy revolucionario, es, por ejemplo, el caso que se está generando donde la inteligencia artificial no solamente te da una imagen, por ejemplo, pudiéramos pedir algún video de algún motociclista andando en alguna carrera, pero ahora lo vamos, se está trabajando para que en ese mismo entorno se pueda dar instrucciones como si fuera un joystick para que ese, digamos, objeto que te está creando en el momento la inteligencia artificial, en ese mismo momento lo puedas manipular. Entonces, el potencial de esto todavía no acaba. De hecho, hay algoritmos que acaban de salir no hace mucho, 2015, 2017, 2018, que precisamente están enfocados a dar mejores resultados, como por ejemplo los transformers que es, en el caso de ChatGPT, llama, etcétera. Y pues creo yo que al final la parte de la revolución o las nuevas características que están adquiriendo estos algoritmos, en parte sí son un poco nuevas e innovadoras, ¿no? Y pues creo que esto es todo por el momento. No sé si alguien tenga alguna duda. Muchas gracias, Esteban. Oigan, qué interesante, ¿no? Me parece que es un tema súper importante y además es muy importante que estemos actualizados a este respecto. A ver, tenemos aquí algunas preguntas, déjenme les leo. Pregunta Ernesto Bustamante. ¿Existen algoritmos de aprendizaje profundo que no están basados en redes neuronales? En caso afirmativo, de qué algoritmo se trata? Sí, sí, es correcto. El parteaguas de todo esto fue, por ejemplo, el Q-Learning, ¿no? Entonces, aquí básicamente eh, el algoritmo recibía una recompensa y se seguía moviendo casi de manera aleatoria, ¿no? Entonces, pues, híjole, ¿me puedes replantear la pregunta? Porque ya creo que de pronto se me olvidó. A Empecé a ver, vamos a responder. ver. Voy a pedirle al mismo Ernesto Ajá. que tome la palabra y nos platique. Adelante, Ernesto, por favor. Sí, mi duda solo era, o sea, de Deep Learning, los algoritmos más famosos son, o los más utilizados son los de redes neuronales. Solo era si existían otro tipo de Ah, algoritmos ya de sí, Deep perdón. Learning que no Sí, sí, estén sí. basados en redes neuronales. No, es que básicamente el concepto de Deep Learning viene por la profundidad de las capas que les estás agregando a la red neuronal. Entonces, en un principio, inició todo con un algoritmo que se llama perceptrón. El perceptrón básicamente era una sola neurona, ¿no? Pero una sola neurona no te permitía, por ejemplo, si en este caso de acá, en el caso del perrito, si tenemos una relación lineal aquí, pues la puede capturar, ¿no? Pero de pronto ves que tiene una cola o algo circular en la cabeza. Entonces, eso ya no lo pudieron
generar o capturar una sola neurona. Ella necesitarías alguna otra que precisamente tuviera esa capacidad, como por ejemplo la tangente, la sigmoide, de moverse de cierta forma, no precisamente en línea recta, para poder entender o capturar bien esa información. Entonces, pues el deep learning, sí, forzosamente la diferencia fundamental es de que utilizar redes neuronales con muchas capas para que éstas alimenten a las siguientes y puedan tener un mejor resultado en los casos sobre todo donde el comportamiento no es lineal, es decir, capturan información de diferentes formas, ¿no? Entonces, pues, en pocas palabras, pues sí, dada la profundidad que le estás agregando a las capas, pues de ahí viene el concepto de deep learning. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Esteban, aquí hay una pregunta más de José Manuel Peña Crescente. Él dice, actualmente, ¿qué tan accesible es el programar algoritmos de aprendizaje profundo, teniendo en cuenta que ya es común ver usuarios con equipos ordinarios entrando a hacer aprendizaje automatizado? ¿Cómo, perdón, qué tan accesible es que? Dice, ¿qué tan accesible es programar algoritmos de aprendizaje Ajá. profundo, teniendo en cuenta que ya es común ver usuarios con equipos ordinarios entrando a hacer aprendizaje automático? Yo creo que sí es bastante accesible. De hecho, en Google hay una plataforma que se llama Google Colab, en el cual puedes traer ejemplos y empezar a partir. Esos ejemplos están realmente relacionados ya con lo que es el algoritmo en concreto. En el caso del Deep Learning, por poner el ejemplo del carrito, hay un caso en el cual tienes un carro en el fondo digamos, de dos columnas, de dos, pues sí, prácticamente dos pendientes. Y el chiste es de que el carro salga, por ejemplo, ¿no? Haciéndose hacia enfrente o hacia atrás con el impulso. Y ya cuando llega hasta arriba, pues técnicamente eso es lo que quieres, ¿no? Que el carro salga. Entonces ya cuando agarras lo que es un algoritmo de deep learning, el carro empieza a tener una mejor respuesta en relación a saber en qué momento moverse hacia arriba o hacia abajo para tomar un mejor impulso. Y ese algoritmo lo puedes trabajar precisamente en Google Colab, porque de hecho la información ahí se encuentra. Entonces la accesibilidad de esto es bastante amplia, creo yo. Lo que es más importante para que tengamos los mejores resultados es saber qué tipo de algoritmo vamos a utilizar. En el caso por ejemplo, de Machine Learning y el Deep Learning, ambos tienen lo que se conoce como hiperparámetro. Un hiperparámetro pudiera ser en el caso del ML, el número de ramas que va a tener el árbol, la profundidad que va a tener el árbol, por ejemplo. Y en el caso del deep learning o de las redes neuronales, más bien, puede ser el número de capas, ¿no? Que está, el número de capas ocultas que vas a implementar en la red o las funciones de activación, por ejemplo. Entonces, no importa que tú agarres el algoritmo y simplemente lo implementes porque es accesible, más bien lo que importa muchas veces es saber cómo podemos ajustar los hiperparámetros, qué algoritmo vamos a utilizar para resolver el problema. Muchas veces queremos resolver problemas simples con algoritmos complejos, eh, cuando realmente no es lo óptimo, ¿no? Entonces, en el caso de por ejemplo, scores o de las propensiones a adquirir un producto, muchas veces hay cosas hay tan solo una variable que te puede clasificar de mejor manera el problema sin necesidad de generar algo muy complejo, incluso una regresión logística, o por sí sola la variable incluso puede ser, y ya no lo necesitas, ¿no? Pero pues todo depende, creo yo, de la situación. Te digo, los algoritmos, no solamente las redes neuronales, también cualquier algoritmo de machine learning,
una regresión logística, un gradient boosting, etcétera, puedes utilizarlos, pero sí, más que nada, lo importante es saber en qué momento los debes de utilizar para resolver el problema. Muchas gracias por la respuesta, Esteban. Permítanme. Muchas gracias también por la pregunta a Sep. Hay por aquí también un par de preguntas más. Bueno, aprovecho este momento para saludar a quienes nos acompañan amablemente. Veo a profesores, veo investigadores, veo a los presidentes del Colegio Nacional de Actuarios y de la Asociación Mexicana de Actuarios. Saludos, Elsa, saludos, Ricardo. Saludos. Saludos igualmente. Veo a los Aquí, profesores. aquí Sí, tratando de aprender un poquito. hombre. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conectados. Agradezco también a los profesores Robert, Héctor, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Qué buena onda, qué amables son al estar acá. A ver, hay una pregunta por acá de Fer Martínez, de Fernanda Martínez. Dice, en la práctica, ¿cómo evalúas el rendimiento de un modelo no supervisado si no tienes un conjunto de datos etiquetado para comparar? ¿O cómo normalmente se monitorea que el algoritmo está funcionando? Y bueno, ese es y te felicita por el tema. Ok, vale. Eh, yo tengo entendido que los algoritmos no supervisados, al no tener una etiqueta, no puedes ver que esté funcionando. Sí los puedes utilizar para casos supervisados, y lo que harías ahí para ver que aunque sea un algoritmo no supervisado, lo puedes utilizar. Y puede que dentro de estas categorías te clasifiquen. Volvemos al ejemplo de los clientes morosos y no morosos. Por ejemplo, tal vez aquí te clasifica los rojitos con una tasa de mora del 20%, después un 10% y tal vez un 1%. Entonces, ahí sí pudieras hacer como una matriz en la cual observas a quienes en efecto clasificó bien, de tal forma que estés siendo asertivo en el caso de los clientes morosos, no morosos, y ya ver qué rendimiento tuvo en los siguientes ejercicios, ¿no? Cuando replique ese modelo. Pero realmente no hay una métrica. ¿Cómo nos damos cuenta de que sí podemos ver que nos dio el mejor resultado? Pues hay algunas gráficas que podemos utilizar de manera visual. Hay algunos parámetros que también podemos revisar dentro de estas clasificaciones, pero en lo personal a mí me ha pasado de que logramos obtener los mejores parámetros y a la hora de revisar el perfil no es algo que te convenza, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que el no supervisado, pues sí es cuestión de probar varios algoritmos porque existen bastantes de igual manera, y pues ver el que mejor te convenga ya con análisis adicional, ¿no? Y no sé si respondí la pregunta o me faltó responder algo Yo creo adicional. que sí, Fernanda. Bueno, en el caso, Gracias. Sí, 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 súper, ajá, gracias. Muchas gracias. vale, Acá hay una. nada más para complementar esa otra, o sea, en el caso de los supervisados, sí puedes darle seguimiento al algoritmo y el rendimiento que está obteniendo. ¿A qué me refiero? A que en un principio, en los supervisados, pues tienes un set de datos, el cual entra y justamente de ahí el modelo, el algoritmo aprende. Entonces hay varias formas. Una de las formas es de que regularmente se parte el dataset en train y validate, ¿no? Y en out of time. Entonces, lo que haces es ver que los mismos resultados que estás obteniendo en el train, los obtengas en test y también sean muy similares en la OOT. Eso es uno, pero aparte puedes ver a través del tiempo, si tomaste, por ejemplo, datos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, o no necesariamente mensual, sino diario, o dependiendo cómo los quieras,
puedes ver a través del tiempo que estas métricas sean consistentes. En el momento en el que si tú en tu desarrollo tenías una métrica, por ejemplo, voy a poner, no sé, una precisión de 0.67 y de pronto cae a 0.47, o sea, ya es una alerta, ¿no? Entonces eso pues también es parte de lo que es el seguimiento de los modelos, pero se puede dar sobre todo en el aprendizaje supervisado. Eh, listo, no sé si había otra pregunta. Muchas gracias. Efectivamente, Anaíd ha hecho una pregunta. Bueno, le doy muchas gracias a Fernanda por su pregunta. Aquí hay una más de parte de Anaíd. Este, Fernanda está levantando el pulgar, dice que muchas gracias. Aquí hay una pregunta más por parte de Anaíd. Dice, oye, si tienes una base de datos con una etiqueta sobre la cual quieres clasificar, ¿cómo sabes si es conveniente utilizar el aprendizaje supervisado o utilizar el aprendizaje profundo? ¿Cómo vemos que es conveniente cuál utilizar? Pues bueno, yo te pudiera decir que dependiendo de la situación, en principio, ¿no? Si quieres que sea una situación, bueno, si es una situación con respuesta inmediata, un árbol de decisión, una clusterización, no te va a dar buenos resultados porque se basan en la historia, ¿no? Básicamente, casi es el promedio del comportamiento de las observaciones. Eh, y lo que hace algunos otros, pues, como por ejemplo las redes neuronales y los de refuerzo, pues es darte el dato inmediato. Ahora, si fuera el caso contrario, en el que puedes utilizar de manera libre cualquiera, que sí hay situaciones en donde ya se basa más que nada en la decisión, pues se entrenan diferentes modelos. En estos puedes utilizar, como lo mencionaba, Random Forest, Brain Boosting, regresión lineal, desde el más complejo hasta el más simple. Generas las métricas similares. Si fuera, no sé, una propensión, puedes sacar KS, Gini, Rho, que son pues, métricas de bondad de ajuste. Comparas entre cada una de ellas y lo que haces es justamente ver diferentes bulletcitos. Por ejemplo, que train y validate no sean muy diferentes, pero también hay otra parte donde ves que la OOT, o sea, la parte que fuera de tiempo que no observó también el algoritmo, se mantenga. Otra, la estabilidad a través del tiempo, como lo mencionaba, cuál de estos algoritmos es más estable. Entonces, por un lado, estás descartando el overfitting. Por otro lado, te aseguras de que sea estable a través del tiempo. Por otro lado, también puedes considerar incluso el costo computacional y también de memoria que estés utilizando. Si de pronto utilizas un algoritmo que con 10 variables te es suficiente y otro que con 100 variables te va a dar el mismo resultado por parsimonia, yo me quedaría con el de 10 y descartaría el otro si me dan resultados similares, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando produces un modelo, en muchas ocasiones la producción del modelo requiere guardar información precisamente para hacer esos seguimientos o incluso para dar el resultado o para en algún futuro reajustarlo. Pero todo esto es costo computacional y también costo en memoria. Puede que llegue en algún momento donde ya no tengas la memoria suficiente y un algoritmo de menor complejidad que guarde menos variables incluso, pues te puede dar los mejores resultados. Entonces hay varias cositas que puedes ir considerando. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Anaíd, por la pregunta. Anaíd misma dice que súper, que muchas gracias. Muy bien. Pues yo veo que varias personas ya han externado preguntas, entonces si no hubiera ninguna más, creo que vale la pena cerrar en este momento la sesión. Vamos a dar 3 para que hagan preguntas. 1, 2, 3, listo. Entonces con eso vamos a cerrar la sesión, la jornada de actualización del mes de septiembre. Comparto con ustedes que, bueno, si alguien estuviera interesado en obtener horas de educación continua para
para validar sus certificaciones del Colegio Nacional de Actuarios. Todo lo que tienen que hacer es enviar un mensaje por correo electrónico a daniel.lopez@nahuac.mx. Y bueno, pues simplemente hacerles la invitación porque la semana que entra, el martes a las 7 de la noche y el viernes, creo que a esta misma hora o a las 5 de la tarde, no estoy bien seguro, los estaré invitando vía la lista de difusión de WhatsApp. Vamos a celebrar no uno, sino dos seminarios de visión actual sobre la innovación, la investigación y el desarrollo. Entonces, bueno, pues dicho esto, le agradezco mucho a Esteban por su participación. Gracias, Esteban. Y bueno, pues les agradezco a todos ustedes por tomarse el tiempo de conectarse, por estar aquí con nosotros. Gracias, presidentes. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, investigadores. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos Gracias, el viernes bye. acá en La Salle. Hasta luego. Acá, Ahí esta es nos tu vemos casa. también. Claro, Gracias. un abrazo. Felicidades, Esteban.